Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que Dios le bendiga en esta mañana. El día de hoy estamos muy felices de poder llegar hasta donde usted se encuentra y poder compartir una palabra de parte de Dios para su vida, un tiempo devocional de mucho Sí, aprendizaje. Pastor, muy buenos de días. bastante aprendizaje. Buenos días, Pastor Omar. Qué bueno es compartir juntos aquí un devocional más. Mes de mayo, quinto mes. Y bueno, sabes que estamos a 10 de mayo, es Día de las Sí, Día Madres de las Madres Mexicanas. mexicanas. Hoy lo Felicidades a estamos todas. honrando también. Felicidades a todas las madrecitas que nos ven y bueno, van a seguir viendo a través del enlace o de las repeticiones. Muchas felicidades en este su día, es de partida doble o celebración doble, ya que el segundo domingo se celebra el Día de las Madres aquí en este país, pero las madres, bueno, de nuestra cultura, ¿verdad? Y del lado hispano, pues celebramos el 10 de mayo, así que reciban saludos, un abrazo y bueno, que tengan un excelente también y bendecido día en este Día de las Madres, 10 de mayo. Les toca celebración doble, felicitación doble, fiesta doble. Sí, Pocas ocasiones ha coincidido que cae el mismo día de la celebración de aquí de Estados Unidos junto con el 10 de mayo. Pero es lindo y aparte de ser doble no deja de ser una honra de todos los días. Felicitarlas, agradecerles por todo lo que hacen, honrarlas por toda su dedicación, su entrega, sus oraciones por cada uno de nosotros. Así que muchas felicidades a todas las mamás en este día. claro que sí, muchas madres seguramente ahorita están trabajando, en este momento están laborando, están trabajando, son partícipes obviamente de la economía familiar también. Así que saludos, abrazos ahí donde estás trabajando, donde quiera que te encuentres, tal vez te tocó estar enfermita por ahí, bueno, oramos que el Señor también te levante, te restaure tu salud, tal vez vas de viaje, también que el Señor, bueno, te hable a través de esta reflexión y gracias por darnos ese tiempo y permitirnos entrar a tu espacio. A todos las personas que nos escuchan allá, no sé, en cualquier latitud, como decimos, en cualquier latitud que nos puedan escuchar, muchas gracias. Acompáñanos la siguiente media hora para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Bueno, es una historia muy maravillosa, Lucas 15, del verso 11 en adelante, la famosa y muy mundialmente conocida parábola del hijo pródigo Omar. Sí, una de las parábolas que más ha tocado en nuestras vidas, pero que cada vez que la meditamos encontramos algo y me encantó esa parte que tocó usted este Sí. domingo en el sermón y es, no aparece la mamá en la historia. ¿Qué hubiera ¿Qué pasado? hubiera pasado? Así que eso nos dejó a varios esa incógnita. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué no aparece? Sí. Ya había muerto. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió? Porque nos menciona que el padre esperaba al hijo. Bueno, toda la historia que conocemos, pero no nos habíamos percatado algunos tal vez dónde Sí. estaba la mamá o qué pasó. Sí, y bien comentaba, si la mamá hubiera estado, entonces la historia no se hubiera escrito, No hubiera sido así. no hubiera sido así, todo hubiera cambiado, o la historia hubiera sido muy larga, porque si la madre no la cuenta, nos contaría detalle por detalle, Detalle. se llevaría varias páginas y hubiera aumentado los capítulos en el libro de Lucas, pero como el padre la contó, pues Fue más breve. fue mucho más breve. Así que bueno, por cuestiones del Señor, dejarnos una gran enseñanza, solo el padre es partícipe de la historia con dos hijos. ¿Y qué hubiera sucedido si la madre hubiera estado presente? Bueno, yo creo que, al igual que muchas madres hispanas, le hubiera dado con la chancla al muchacho y hubiera apartado la necedad de su corazón. Cada vez que el muchacho decía o platicaba con su hermano, yo me quiero ir de casa, fíjate, me quiero ir con mis amigos, dicen que hay un lugar muy bonito por allá y que bueno, quiero hacer mi vida. Bueno, yo creo que la madre le hubiera dado con la chancla o con la escoba o con el cinto o con algo, pero creo que la madre hubiera arreglado el asunto. Lo hubiera enderezado. Lo hubiera enderezado. Y es que es esa parte donde el papel de la madre influye en ese tipo de toma de decisiones. ¿A dónde vas? Mira, todavía estás muy joven, mira, tu padre necesita ayuda, Sí. mira cómo nos vas a dejar. O sea, tal vez esas preguntas o esos consejos se los hubiera dado esa madre antes de que el hijo tomara esas decisiones. Pero al no estar ella en la historia, se resume a una decisión que el hijo toma. Y como dijo usted, el padre de pocas palabras Sí. dijo, ¿se quiere ir?
agarre sus chivas, ahí está la puerta. Vámonos. Y la madre no, pero ¿cómo se va a ir? Es el más pequeño. Sí. Pero mira, ¿a dónde va a ir? El mundo allá afuera es tan peligroso, está lleno de peligros para él que puede caer, que puede ser tentado. Y todo lo que imaginamos que la madre pudo haber prevenido, Sí. es lo que el hijo vivió. Sí, es lo que dijo vivió. Pero sabemos por las diferentes características de diseño, bueno, el hombre sufre, pero a su manera, es de menos palabras, en fin, es más lógico, no mete tanto el corazón o las emociones. Pero en fin, es linda la historia, pero ¿qué hubiera sucedido si la madre del pródigo aparece en escena, en la historia? Totalmente hubiera sido diferente la historia. Esto a causa del Día de las Madres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Causa del Día de las Aprovechamos el tema. Aprovechamos el tema del Día de las Madres. Pero es una historia que Jesús narró, bueno, muy, muy hermosa, como bien dijiste al inicio. Entre más pasa el tiempo, más cosas aprendemos. Los principios siempre sobresaltan, siempre salen de allí. Y siempre es algo que nos llama la atención. La parábola del hijo pródigo, la cual yo le llamé: el deseo de Dios es de que te levantes para poder entrar en la reflexión. El deseo de Dios es que te levantes, porque en el verso 17 del capítulo 15 de Lucas, dice la Biblia que este muchacho, volviendo en sí, una vez volvió en sí, es decir, reaccionó y dijo: ¿cuánta gente hay trabajando en la casa de mi padre? Toda esa gente come pan y mira yo dónde estoy aquí, comiendo con los cerdos. En fin, es volviendo en sí. Cuando él vuelve en sí, cuando él reflexiona, cuando él viene a una cordura, de pronto la resolución de este hombre joven es: me levantaré e iré a mi padre. Ese es el tema principal de este asunto. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Esa es la resolución a la cual quería llegar y quiero llegar al devocional. Hay mucha gente que necesita levantarse de X situación en la vida. Tienen que fortalecerse nuevamente. Hay mucha gente que tiene que volver en sí. Porque bien decía yo al principio, y es algo muy llamativo también, Omar, nadie se pierde voluntariamente, nadie se pierde intencionalmente, nadie se pierde porque quiere perderse nada más. No, en ninguna manera. Nadie absolutamente se pierde por quererse perder. Entonces es importante eso, porque decía yo, bueno, ¿qué tal si una mañana nos levantamos con ganas de perdernos y decimos: ay, ¿sabes qué? Amanecí con muchas ganas de perderme, ahora voy a perder. Sí. No, nadie se pierde voluntariamente o queriendo perderse. Uno se pierde, obviamente, en caminos no conocidos, en ciudades no conocidas, donde nunca has estado. Uno se pierde en lugares u ubicaciones que nunca has recorrido, pero nadie se pierde intencionalmente, en ninguna manera. En la vida cristiana, Omar, o en la fe, todos nos podemos perder y desviar, pero nos perdemos creyendo que hacemos lo correcto. Creemos que hacemos lo indicado, lo correcto, creyendo que Dios nos dijo, creyendo que Dios nos habló. Y hay tantas palabras, frases, argumentaciones que podemos utilizar, pero nadie se pierde por nada más por quererse perder. En la vida cristiana muchos se pierden porque creen estar correctos en sus decisiones. Y entonces allí nadie los puede hacer volver en sí. Hasta que se van, digamos, de la iglesia o de la vida cristiana, se alejan del Señor. Y se van llenos de capacidades, se van llenos de dones que Dios les dio. Se van a lugares lejanos dentro de su corazón. Y cuando se van, bueno, ¿qué les queda más que simplemente lo que se llevaron? Porque va a ser momentáneo. El mundo se los va a consumir, el sistema se los va a consumir y pronto perderán aquello que Dios les había dado. Aquellos dones y habilidades no estarán más a disposición de Dios, de su casa. Aquellos dones y habilidades no estarán más ya al servicio del Señor. Algo que me llama mucho la atención, Omar, es de que cuando el hijo se va, y esto no aparece en la historia, pero es importante decir que el hijo traía anillo y estaba bien vestido. Entonces cuando el hijo se va,
el padre, como dice, le da todo, la parte de la herencia que le corresponde al hijo menor. Pero al final hay algo muy hermoso, que el padre le da el anillo y le manda a vestir con lindas ropas. Entonces yo quiero pensar que el padre lo único que le pidió es: deja aquí el anillo y vete con lo que traes. Entonces le quita el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo le representaba a él. Son aplicaciones espirituales también, porque mucha gente se va de Dios o se aleja de Dios. Pero obviamente el anillo representa acceso y representa autoridad. Es lo que representaba en aquellos entonces. ¿Qué es lo que sucede con una persona entonces cuando se va de Dios? Se aleja de Dios, se aleja del pueblo, se aleja de la fe. Bueno, esa persona simplemente ya no tiene autoridad. No tiene la autoridad del Padre, no tiene la autoridad de Dios, no tiene el acceso a las cosas de Dios, porque eso es lo que representan ellos, un acceso a todo lo que Dios tiene, ya que como hijo de Dios, todo lo que Él tiene es mío. Entonces es importante la reflexión que el muchacho hace cuando ya todo lo hubo malgastado, porque dice la Escritura que vivió perdidamente. Es otra palabra bastante interesante. Sí. Vivió perdidamente, vivió alocadamente, digámoslo, Sí. a nuestro lenguaje Sí, actual, actual. alocadamente. Él no fue a ver qué había, no, él fue a hacer todo lo que podía hacerse allá afuera. Él fue a experimentar todo lo que el mundo tenía para él, fue a probar todo lo que la gente había dicho que era divertido, que lo llenaba de Sí. alegría momentánea, pero que lo llenaba. Y él fue en busca de todo eso y lo vivió, lo disfrutó y malgastó. Pero hay algo, como mencionaba usted, del anillo. Esa autoridad ya no la llevaba, ya era simplemente un joven adinerado, era un joven rico en una ciudad, porque ya no llevaba el anillo de autoridad. Y tiene razón, leía que en los tiempos antiguos, cuando alguien era echado de su casa, si era un príncipe y se le quitaba el trono y era desterrado, exiliado como se les llama, se destruía el anillo para que él no tuviera autoridad en otras tierras. Como antes era de más dificultad enviar cartas luego, Sí. los caballos tardaban tiempo, entonces se destruía el anillo que le daba la autoridad. Si él regresaba a casa, se le daba nuevamente el anillo y la autoridad, y tomaba el trono según ocurriera, pero mientras él estuviera fuera, ya no tenía esa autoridad. Y es algo que le tocó vivir a este joven. Se fue, pero ya era un joven, ya no era, no llevaba la autoridad del padre que le había dado a través de su anillo, de todas sus riquezas, de toda su potestad. Sí, hay mucho aprendizaje en la parábola, cómo Jesús la narra. En pocos versículos nuestro Señor la narra. Wow, había un hombre, un señor, un padre que tenía 2 hijos, y comienza Jesús a narrar aquella historia para enseñar a los oyentes, y todavía nos sigue impactando todas esas cosas culturales, las costumbres de cultura, de reino, como bien lo mencionas. Al hijo se le da la potestad a través de un anillo. Es interesante porque posteriormente o al final de la historia, cuando el hijo va a regreso a casa, el padre lo encuentra y le dice: denle el anillo nuevamente, denle la autoridad, denle el acceso a mi casa y a todo lo que yo tengo, porque como el hijo mayor, todo lo que yo tengo, hijo, es tuyo. Es tuyo. Qué interesante. Pero fíjate que me llama mucho la atención la historia, porque hay muchas partes de la historia que resaltan y nos llaman la atención, nos atraen, nos cautivan para poder nosotros indagar un poco y comentar al respecto. La historia comienza con el padre que tiene 2 hijos, la cuenta Jesús. Y el hijo menor le pide la parte de los bienes que le corresponde, y después de no muchos días, dice, el hijo se fue. Es interesante porque en la aplicación espiritual, en la aplicación de la fe, aquellos que creemos en el Señor, no nos perdemos porque queremos perdernos. Nos perdemos porque creemos estamos correctos. Nos perdemos porque creemos que estamos en lo cierto y los demás están equivocados. Nos perdemos porque creemos que yo tengo la razón y todos los demás están mal. Sí. Nos perdemos porque yo estoy bien y todos aquellos están errados.
Nos perdemos porque yo escucho a Dios y los demás no lo escuchan. Hay muchas razones, hay mucha enseñanza en esto. A mí me llama mucho la atención porque dice que después de no muchos días, es decir, nadie toma la decisión de irse y de perderse de un día para otro. No, es algo que va alimentándose a través del tiempo, a través de los días, se va alimentando y se va fortaleciendo aquello hasta que llegamos, o el ser humano o la persona llega a un convencimiento, hasta que el cristiano llega a un convencimiento de que él es el correcto, de que está en lo correcto, de que él piensa lo bueno, él está haciendo lo bueno, de tantas cosas, y se pierde. Y se pierde estando en casa, y se pierde estando en la iglesia, y se pierde teniendo todo, y se pierde teniendo tantas oportunidades, y se pierde. O se pierde simplemente, se va a otro lugar, se va a otra congregación, y se cansa de andar en congregaciones, y después ya no va a ningún lado, y está perdido creyendo que está en lo correcto. Nadie se pierde por quererse perder. De un día para otro. No. Y he escuchado esa frase que dice, es que ya he estado mucho tiempo en la iglesia, es tiempo de vivir mi vida. Entonces, no has vivido, sienten que no han vivido como si la iglesia los hubiera tenido apretados. Y quieren salir y conquistar el mundo, disfrutar, y es cuando pierden todo. Pero, como dicen, no fue de la noche a la mañana. Ese deseo de las cosas del mundo ya estaba. Ese deseo de lo que había allá afuera, esa necesidad de ir a explorar, ya estaba ahí. Nomás es esperar el momento de salir y comerse el mundo, por así decirlo, y alejarse de las cosas de Dios. Sí, hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos, amigos que nos escuchas. Nadie se pierde intencionalmente. Usted nunca se levanta un día y dice, ay, me voy a perder este día. No, usted se pierde en sus razonamientos, en sus argumentos, porque usted piensa estar bien, usted piensa estar correcto, usted es el único santo y los demás son pecadores. Sí. Usted es el único que está bien y los demás están mal. Uno se pierde en sus propios argumentos. Esos argumentos se van levantando dentro de nosotros como unas murallas con una altivez tremenda, que de pronto pues somos los únicos escogidos de Dios, los mimados del Señor, ¿verdad? Y nadie más lo es. Y nos estamos perdiendo en nosotros mismos, siendo que, como lo he apuntado yo en la iglesia local, todos tenemos dentro del corazón una provincia alejada, ¿no? Todos tenemos dentro de nosotros un Tarsis, a donde se fue Jonás. Todos tenemos un pequeño pueblito, un pequeño rincón, allá en el corazón, en lo muy íntimo de nosotros, al cual escapamos y en el cual queremos escondernos de Dios, al cual queremos huir y decimos, acá Dios no me ve, acá yo malgasto todo lo que yo quiero malgastar. Entonces el pródigo es una historia bastante llamativa a nosotros, y hay una gran enseñanza en muchos principios que encierra cómo Jesús utiliza la cultura, utiliza obviamente la lucha y batalla, incluso vamos a decirlo de esta manera, de padres solteros, padres que están al frente de su propia familia, no solamente madres solteras, sino padres solteros que están lidiando con sus hijos hoy actualmente. Y también yo les animaba y les animo también para aquellos hijos o padres cuyos hijos se han ido de casa, que simplemente tengan confianza. Son etapas, en la vida todo son etapas y todo es cíclico, todo fue sometido en una estación. Dios lo diseñó todo en estaciones. Hay etapas de la vida en la cual el hijo se va, pero el hijo va a regresar. Es una enseñanza también y es la esperanza que nosotros tenemos y debemos de tener. Hay padres que han perdido a los hijos, o los hijos se van por el alcohol, la droga, los amigos, malas amistades, etcétera, o querer hacer su vida simplemente. Pero vendrá el tiempo en el cual el hijo va a volver en sí. No es cuando nosotros queremos cambiar las cosas o queremos cambiar a los hijos. Es cuando llega el tiempo de Dios y Dios los despierta dentro de sí, dentro de su corazón, despierta el espíritu del hijo y el hijo reacciona. Como el pródigo en el verso 17, ¿qué estoy haciendo aquí? Volvió en sí. ¿Cuánta gente está mejor que yo? Y yo pertenezco a una familia rica. Recuerdo la casa de papá, recuerdo los servidores, los ranchos, las casas, todo. Recuerdo el perfume, la ropa, la comida, los manjares, y yo comiendo aquí con los cerdos. Hay gran enseñanza, Omar, en toda la parábola, aunque es corta, sí. Pero Dios mío, hay una gran enseñanza ahí. Y yo he escuchado a las mamás, cuando un hijo está fuera,
que dicen, ay, pues que yo con que sepa que ya comió, ay, es que no sé si ya habrá llegado a la casa, no sé si estará bien. La madre está con ese corazón de preocupación constante, y el hijo en esta historia estaba viviendo todo lo que una madre hubiera querido evitar. Él estaba viviendo la soledad, le faltaba el abrazo de sus padres, estaba viviendo el hambre. Había hambre, y en ese lugar estaban comiendo mejor los cerdos que él. Y para un padre, para una madre, como mi hijo va a vivir eso. Lo que menos queremos es que ellos sufran, que ellos enfrenten situaciones. O sea, hay padres que dicen, yo me levanto a las 4 de la mañana para que no le falte nada a mis hijos. Y resulta que el hijo decide ir a vivir lo que tú le quieres quitar. Sí. Y cuando regresan, ahí es la reacción que depende mucho de la situación del padre. Hay padres que cuando regresan, no, aquí ya, ¿para qué vienes ya? Pero hay padres que con todo su corazón han esperado el día en que vuelven a casa. Y regresan a casa como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. O sea, esa es la bienvenida que le da el padre. Sí. Tal que el hijo mayor o el hermano mayor se sorprende. Se sorprende y dice, oye, ¿esto es injusto? ¿Te malgastó todo? Toda la herencia que le diste, el dinero que le diste, todo malgastó. Y mira cómo lo recibes. No es justo. Se sintió impropio, se sintió que estaba haciendo algo impropio el padre, pero el padre no, de ninguna manera. Tu hermano se había perdido. Fue encontrado, había muerto, ha revivido, tiene vida, ahora ha vuelto. Así que el padre lo recibió siempre. Y como hemos dicho nosotros, el padre siempre es padre, no importa que el hijo se pierda, el padre siempre va a amar al hijo, no importa cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años el hijo pase perdido, ya sea en cualquier situación, perdido en la vida, perdido, distraído de la familia, de las relaciones, o con malas amistades, o algún tipo de vicio o algo. No importa, vendrá el tiempo en el cual Dios lo va a despertar y el hijo va a volver en sí. Y el hijo, por más perdido que esté, nunca deja de ser hijo. Y el padre jamás dejará de ser el padre, siempre estará orando, siempre estará pidiendo a Dios por ese hijo. Así que tenemos esperanza. Yo le quiero animar para que tenga usted confianza en el Señor, tenga esperanza. Usted le ha enseñado los caminos del Señor, usted le ha hablado la palabra de Dios, usted le enseñó el buen camino, como decimos. Así que tenga confianza. A veces, como lo he venido diciendo también, a veces viene Nabucodonosor y se lleva a nuestros jóvenes y se los lleva por un tiempo, se los lleva con todo y capacidades que tienen, y de pronto los vemos que están usando sus capacidades para el mundo, no para Nabucodonosor. Pero sin embargo Dios tiene propósitos para ellos. Dios los va a procesar, los está procesando, les está enseñando, y a su tiempo van a volver para ser de provecho y para ser personas, que ayuden a la obra de Dios. Dios los tiene en sus planes. Dios nunca se ha quedado atrás allá mirando cómo han sido llevados nuestros hijos o nuestros jóvenes, sino que Dios está con ellos. Yo le animo. Esta es la parábola del hijo pródigo, una parábola extraordinaria en la cual él reflexiona y dice, yo me levantaré. No es hasta que el hombre quiera. Muchas veces, Omar, vemos familias y personas que le están dando al hijo y le dan por aquí, le dan por allá, y le dan palo y le dan consejo y le dan esto, y como decimos, ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Y así pasa el tiempo. Y puede pasar el tiempo, pueden pasar años, pero es hasta que el muchacho, en este caso, como el hijo pródigo, vuelve en sí mismo y dice, ¿qué estoy haciendo o qué he hecho? He perdido años de mi vida aquí en esta condición. Sí, hay personas que les preguntan, pero ¿cómo hiciste para salir de los vicios? Hay otros, mira, ya llevo con mi hijo meses y meses de terapia y ya lo llevé a centros y ya lo llevé acá. Y la respuesta es, volví en sí. Me di cuenta que ya no, y claro que le sirvió toda la terapia, pero estaba en su corazón tomar la decisión y volver a hacer lo que era para su padre. Y hay testimonios también de aquellas personas que han estado en una prisión y que dicen, perdí amistades, perdí esposa, perdí hijos tal vez,
pero mi padre y mi madre siempre estuvieron a la puerta, siempre estuvieron ahí, siempre me fueron a ver, siempre me estuvieron llamando, nunca me dejaron, y eso es el corazón del padre, nunca deja de ser padre, como lo mencionaba usted. Madres que en la madrugada todavía el hijo ya de 40 años, ya grandote, ya viejo, con canas, y la madre todavía preocupada por el hijo, todavía orando, todavía buscándolo, todavía con ese anhelo de verlo y de protegerlo como si fuera su niño pequeño. Y es eso, el corazón del padre no cambia. Puede pasar muchas cosas, pero no cambia el corazón de los padres. Los hijos podemos cometer muchos errores, pero no cambia el corazón de los padres. ¿Por qué? Porque ellos, su diseño, Dios los puso bajo para nuestra protección. Y adaptó el corazón de ellos para amarnos a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones. Nos dice nuestro hermano Bartolo, dice, una madre siempre está ahí orando por sus hijos, el Señor las bendiga, feliz Día de las Madres. Pastores, Dios les bendiga por su trabajo. Nuestra hermana Magda Recio, bendiciones, pastores, hermosa reflexión. Nuestra hermana Jackie Reyes, buenos días, pastores. Sara Ferguson, buenos días, pastores, Dios los bendiga, saludos y abrazos y miles de bendiciones. Nuestra hermana Jackie nos dice una vez más, bendiciones y un fuerte abrazo. Muchas felicidades en este día, nuestra hermana Jackie, nuestra hermana Sarita y nuestra hermana Magda en esta mañana. Muchas felicidades por ser Día de la Madre Mexicana, ¿verdad? Sí. Y sin duda alguna también son madres que de seguro están entendiendo lo que estamos hablando. Porque tal vez también les ha tocado ese cambio drástico de los hijos, ese amarlos a pesar de todo y ese recibirlos cuando vienen una vez más derrotados, tal vez fracasados, heridos, lastimados. Sí, es una realidad. Hace algunas semanas atrás en un devocional decía yo, cuando tocábamos la carta de Jeremías, la carta que Jeremías escribió para los que estaban exiliados en Babilonia, el capítulo 29 de su libro, decía yo, es una realidad cristiana, pero muchos tratan de cubrirla o de encubrirla o de negarla o disfrazarse y esconderse tras de cortinas, ¿verdad? Pero es una realidad cristiana. Porque todo ser humano estamos solamente metidos en etapas de la vida. Nacemos, vamos a crecer, somos niños, pues somos unos adolescentes, vienen las etapas de la adolescencia difíciles, van a entrar a la juventud, son etapas difíciles. Todas esas etapas comprende el ser humano, y nosotros por ser cristianos toda aquella persona que profesa la fe en Cristo, a veces queremos tapar el sol con un dedo, como decimos, ¿verdad? Disfrazarnos, ponernos una careta y decir todo está bien. Cuando no, todos lloramos por nuestros hijos, así como nuestros padres lloraron en su tiempo por cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros y les tocará a nuestros hijos llorar por sus hijos también. Sí. ¿Verdad? Entonces una realidad cristiana el tener dificultades con nuestros hijos a medida que van pasando etapas en la vida. Lo que estamos diciendo aquí es de que a pesar de las etapas de que nuestros hijos pasen, a pesar de que el mundo luche por ellos y aunque el mundo se los lleve, el Señor está con ellos, así como el pueblo de Israel fue llevado y trasladado a Babilonia. Dios no se quedó en Jerusalén, Dios fue con ellos, estuvo en el foso de los leones, estuvo en el fuego, estuvo castigando a Nabucodonosor, estuvo castigando a su hermano Belsasar por tomar los utensilios. Dios estaba presente en Babilonia también, asentado y viviendo con el pueblo. Entonces es interesante, lo que estamos diciendo aquí es de que Dios no deja de ser Dios, ni asustándose, ni se asusta, porque uno de nuestros hijos está en pecado, o está alejado de Dios, o se desvió. No, nuestro deber es orar y confiar en Dios y esperar la promesa de Dios, confiar en Él, y a su tiempo Dios obrará a nuestros hijos a través de un evento en la vida, de una circunstancia en la vida, de que el tiempo simplemente le visitará y nuestro hijo o hija volverá en sí. Y es Dios que despierta el espíritu del hombre para que le busque, es decir, es tiempo ya de buscarme. Entonces es interesante esto, lo que estamos viendo acerca del hijo pródigo. Es una enseñanza de vida y es algo práctico de la vida cristiana, de cómo un hijo teniendo todo decide perdérsele al padre y dice textualmente, vivió perdidamente. Y entonces hay una pregunta que yo hago incluso en los grupos de vida para esta semana: ¿qué es vivir perdidamente?
Vaya al diccionario, consulte ahí, ¿qué es vivir perdidamente? Es interesante, tan perdidamente vivió que el padre en sus palabras finales a su hijo mayor le dice, es que tu hermano estaba muerto, tu hermano se había perdido y tu hermano estaba muerto. Imagínate lo que es estar perdidamente. Así que yo le animo, si su hijo está con malas amistades, si está en vicio, si está en cualquier cosa, tal vez se puede calificar dentro de esa casilla, se puede encasillar de esa manera, está perdidamente perdido. Sí. ¿Qué más podemos decir? Que ya no hay esperanza, tal vez. No hay esperanza. Y sí hay padres que dicen, no, es que ya no sé qué hacer, ya no puedo más, es que ya he hecho de todo, ya lo dejé en las manos de Dios, ya di todo mi esfuerzo. No, aún así todavía se puede hacer algo, todavía Dios puede hacer algo. Y perdidamente, pues, porque la Escritura pudo haber dicho, y vivió de mala manera. Sí, ajá. Y vivió de forma incorrecta, pero Sí. al usar la palabra perdidamente, abre el margen a una manera de vivir alocada, es más, por así decirlo, hasta contra la voluntad de Dios en todo sentido. Sí, caben Para muchas que el cosas. Padre lo haya considerado muerto. Entonces es impresionante cómo esa palabra nos puede también, y nos puede a nosotros también, como dice usted, hice la pregunta, hacernos meditar a nosotros, ¿qué tan perdidamente hemos vivido nosotros? Y que aún así el Padre nos ha recibido en su casa. Sí, es muy interesante. ¿Sabes? La resolución es, me levantaré. Si usted está alejado del Señor, si usted no siente a Dios, si tiene tiempo de que es que no siento a Dios, levántese de ese sentir. Los llevé al libro de Proverbios capítulo 24, verso 16, en el cual dice 7 veces, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Qué extraordinario. Aquellos que son justos son aquellos que el Señor Jesucristo presenta justos delante de Dios por medio de su sangre. Aquellos que hemos sido justificados mediante su gracia, mediante la fe en Él. Somos presentados justos, no perfectos en nuestra vida, simplemente justos delante de Dios por la sangre de Cristo. No quiere decir que ya fuimos perfeccionados en ninguna manera. 7 veces cae el justo. Es interesante, yo decía, solo el que no camina no tropieza y no cae. Solo el que no toma decisiones no se equivoca. Pero diariamente estamos nosotros tomando decisiones, diariamente las estamos tomando. Y aunque somos declarados justos delante de Dios, no estamos propensos, o no somos inmunes, a caer. Todos estamos propensos a caer, a tropezar, a cometer errores, a cometer pecados, a muchas cosas. Pero no dejamos de ser justos delante de Dios por medio de Cristo, y no dejamos de ser hijos por tropezar delante de Dios. Seguimos siendo hijos. Ahora es extraordinario pensar en esto. Es que si usted tomó una mala decisión y tropezó o cayó, levántese. Sí. Lo malo está en que caemos y la persona se siente mal y se siente alejada de Dios. Es obvio, porque el espíritu se contrista. Pero la decisión es mejor aquí, decía yo el domingo pasado, es que lo primero que hace la gente es no acercarse a Dios, es no voy a la iglesia. ¿Pero por qué no va? Es que me siento mal. Y la pregunta es, pero si vas a ir a trabajar mañana, ¿verdad? No, pues si tengo que trabajar. Y entonces, ¿quién te da el trabajo? Pues Dios. ¿Quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da las fuerzas? Dios. ¿Quién te da el día de mañana si te levantas? Dios. Pero cuando uno cae, porque tenemos en cierta forma un concepto de que nosotros somos inmunes a fallar, a pecar, a tropezar, a errar, de alguna manera la santidad de Dios nos reclama, y es cierto, pero de alguna manera nos calificamos unos a otros que no podemos fallar, no podemos cometer un error, no podemos caer, porque si caes, pues te apuntan, y si no te apuntan, pues te apuntas tú solo, y tú solo te castigas. A veces es más duro el señalarnos a nosotros mismos que lo que la gente está diciendo de nosotros. Claro. Sí. Nuestra hermana Alma Félix nos dice, buenos días, pastores, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Magda Reyes dice, amén, así es, siempre orando por mis hijos. Griselda Valenzuela nos dice, buenos días, pastores, el amor de una madre es transparente e incondicional. Daniel Segovia nos da una interpretación de perdidamente y nos dice, perdidamente se alborotó a lo loco y otros sinónimos. Se alocó y otros sinónimos. Ana Carranza dice amén. Sí. Y Norma de León nos pide oración en esta mañana.
por Daniela, que es la madre de Aston. Ella está muy estresada por la situación que está viviendo su hijo. Y Raimundo Orozco, que tiene cáncer nivel 3. También pide oración por su nieto, que se quebró su brazo y su hombro, para que se recupere pronto, ya que se le hace duro en la escuela. Y nos manda muchas bendiciones. Estas son las peticiones que tenemos, pero sí hay algo que es interesante, y es el que, lo dijo usted, el que no camina no tropieza. Y una ocasión estaban unas personas platicando, un grupo de amigos, y alguien, oye, ¿de qué te hiciste esa cicatriz? Ay, no, pues es que pues me caí, andaba en la bicicleta. Y a uno se le ocurrió, dijo, yo no tengo nada, no tengo cicatrices, no tengo huesos rotos, yo estoy bien, estoy enterito. Y los demás le empiezan a decir, pues entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has subido a una bicicleta? No. No. ¿Te has trepado a un árbol? No. ¿Has salido a correr al campo? No. Entonces, ¿qué vida has tenido? Y los otros empezaron a contar sus aventuras. Esta es de cuando andábamos en el árbol, se rompió la rama. Esta fue de cuando íbamos escalando y me caí. Ay, aquí me hice una descalabrada. Esta es cuando íbamos correteando y íbamos corriendo, jugando, y me alcanzó un perro y me mordió. Pero todos tenían una aventura por las cicatrices. Y el otro estuvo tan cuidado, tan protegido, que no tenía nada. Y se sintió, primero quiso presumir de que estaba entero y sanito, y resultó que los otros habían sido más divertidos a pesar de todo lo que habían experimentado y vivido. Claro que todas esas marcas quedan, y claro que todas esas cosas en su momento fueron dolorosas, sufrimiento. ¿A quién no le duele una descalabrada en la cabeza, una quebrada de brazo? ¿A quién no le duele? Pero con el paso del tiempo es una memoria de un momento que viviste, y que cuando ya pasó, hasta risa nos da. Y es eso, los hijos viven esas experiencias que después también se vuelven en testimonio. Y uno puede decir, mi hijo estaba perdido, mi hijo estaba alejado de Dios, mi hijo, pero ahora ha vuelto. El Señor reconquistó su corazón, lo atrajo una vez más. Sí, se vuelven testimonio, las marcas, las cicatrices se vuelven testimonio, en algo que contar. Sí. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros y tú nos escuchas. Oramos por Aston, por su situación de cáncer, por Daniela, Señor, por toda esta gente que puso sus peticiones acerca de enfermedades, y de enfermedades crueles, enfermedades de muerte como cáncer. Tú eres el sanador por excelencia, tú eres el médico de médicos, tú restauras, Señor, las células en el cuerpo y cada órgano que fue creado por ti. De acuerdo a un propósito, te pedimos salud sobre esos cuerpos, desde niños hasta adultos, para que ellos, Señor, sean testimonio, lleven las marcas de la vida, las marcas de batallas en la misma, y el día de mañana se conviertan en testimonios en que tú lo hiciste. Te doy gracias por las personas que están poniendo sus peticiones de oración, por el nieto también, de mi hermana Norma también, para que sea restaurado pronto sus huesos. Está creciendo, es un pequeño, sabemos que su cuerpo está fuerte, para que el hueso pegue con el hueso. Todo, Señor, vaya a estar bien, y en este crecimiento no vaya a tener ningún problema, Señor, ni en su escuela, ni en su vida diaria para sus actividades, y será algo de plática para el día de mañana. Para cada persona que ha puesto necesidades, las personas que están ahorita sobre estrés, tal vez en tristeza profunda o al borde de depresión, te ruego también para que tú seas su paz, seas su consuelo y seas su esperanza, que puedan confiar en ti, en que tú tienes cuidado de ellos y de cada uno de nosotros todos los días, así como cuidas de las aves. Trae las cosas a mejor, trae las cosas a bien, y dales victoria, Señor, en este día, victoria en sus corazones y esperanza en sus mentes también. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Es una historia bastante hermosa, la del pródigo. Hay tantos principios que resaltar, pero a mí me llama mucho la atención que el muchacho vuelve en sí y confirma las palabras de Proverbios, porque el justo, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces puede uno caer durante el día? Hasta 7 veces puedes caer durante el día. Puede ser. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces puedo
¿O debo perdonar 7 durante el día? Porque era la costumbre, era dentro de lo que ellos platicaban y se hacían aquellos entonces. Y Jesús no, Jesús se lo multiplica todavía por 70. No, hasta 70 veces 7 dice, vas a perdonar. 70 veces 7, 7 veces al día, dijo Pedro, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Aunque caiga 7 veces al día, vuelve a levantarte. No esperes que vaya el Señor y te busque. No, tú eres justo por la sangre de Cristo que te justifica delante de Dios, pero no te exime de cometer errores, no te exime de caídas. No, todos somos vulnerables a todas las cosas mientras participemos del cuerpo. Como diría Pablo, miserable de mí que habito en este cuerpo. Sí. Las palabras fuertes de Pablo contra sí mismo. Pero a veces la vida cristiana la cobijamos tanto que no podemos pasar nosotros o nadie puede pasar situaciones. Sin embargo, en cualquier iglesia, todo o la iglesia está formada por personas imperfectas, llenas de errores y llenas de situaciones de vida, Omar. Qué lindo es que nos vestimos bien un domingo, llegamos perfumados y alabamos al Señor, alabanzas gloriosas, tiempos preciosos. Pero, sin embargo, todos en la vida, cada uno es un mundo y cada uno tiene situaciones de vida que arreglar o que está pasando. Es normal mientras participamos de este cuerpo. Lo que sucede es que nosotros tenemos esperanza, tenemos a Dios a nuestro lado y Dios va a hacer las cosas a tiempo. Así que si usted ha caído por hacer decisiones, ha fallado por emprender cosas, levántese. Si usted ha pecado, levántese. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Levántese. Si usted erró por una mala decisión, levántese. Vuelva a casa. Vuelva a casa. Lo malo es que le puedan pasar años conmiserándose, sintiéndose mal en sí mismo, pero si no falta el trabajo porque sabe que tiene que pagar su casa, su renta, su auto, todas las cosas. Sí. O sea, sigue participando de la vida, pero no participa ya de lo que le da la vida realmente, la fuente de la vida que es Dios. Entonces, mucha gente que se le pasa mucho tiempo y muchos años por algo que pasó, por algo que sucedió, y sin embargo dejan a Dios a un lado. Cuando la palabra dice el justo cae, no deja de ser hijo. El hijo pecó y se fue de casa, nunca dejó de ser hijo. Y el padre jamás dejó de ser padre. Nunca encontró una palabra de condenación en los labios del padre el muchacho. Nunca. Él iba resuelto a dar una explicación. Cuando volvió en sí, dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ¿sí? Preparó el discurso, la disculpa para el padre y el padre ni eso le permitió. Qué extraordinario. Entonces, recibió. Sí, he pecado contra el cielo y contra ti, dos cosas tan extraordinarias. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. He pecado contra Dios, he pecado contra ti, he pecado contra el diseño divino y te he fallado también a ti, papá. Entonces, qué extraordinario que el padre no lo escuchó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo escuchó? Porque no hay nada nuevo en la vida. Bien lo dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué puede sorprender a Dios? Todo lo que fue, ya es. ¿Y qué es lo que será, sino lo que es hoy? Dijo Salomón. No hay nada nuevo. Por lo tanto, a Dios no lo asustamos ni se sorprende. Si usted se siente caído, levántese. Simplemente llegue la resolución de levantarse nuevamente, ponerse en pie y caminar como el pródigo. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Voy a caminar, voy a tomar el camino regreso a casa. Esa es la resolución. Y el padre lo estaba esperando, brazos abiertos, con todo nuevamente. Él no le quitó nada nunca. Él fue el que menospreció y el que dejó las cosas. Pero fue el que tomó la decisión. Sí, el que tomó la decisión. El padre nunca le quitó nada. El padre solamente lo esperó. Sí, solamente lo esperó. Hay tanta enseñanza en Lucas 15, estas parábolas magistrales de nuestro Señor Jesucristo, que el tiempo se nos ha pasado y ni cuenta me estoy dando que el tiempo ya se nos fue. Sí. La hermana Magda nos hace un comentario, nos dice, recuerdo a mi viejita desvelándose, orando hasta que el último de mis hermanos llegaba a casa y yo le decía, ya no se desvele por ellos. Y ella, por su sabiduría, me decía,
hija, un día serás madre y sabrás cuán cierto es eso. Mira, Por sí. más que le pueda decir a usted, duérmete, déjalos, Sí. andan de vagos y tú aquí sin dormir, Sí. un día lo entenderás. Y ahora la hermana Magda dice que lo entiende perfectamente. Nuestra hermana Alma Félix felicita a su esposo José Beltrán, que el día de hoy cumple años, exactamente 10 de mayo, feliz cumpleaños su hermano José. Y Ana Carranza nos dice, gracias por mi madre que fue una mujer de oración. Y sí, las mujeres, la madre siempre orando, siempre intercediendo por la vida de sus hijos. Nos comenta nuestra hermana Alma Félix acerca, ya habíamos hablado de ese letrero que ponía una jovencita, creo en Dios, pero no sí. en la iglesia. Y dice, todavía no hemos entendido que la iglesia de Cristo somos nosotros. Y es los comentarios que recibimos en esta hermosa mañana. Pero sí, es una enseñanza muy rica, muy profunda y mucho todavía que escarbarle a una parábola que parece írsenos tan deprisa. Yo una vez más me quedo sorprendido con la parte inicial, con lo que empezamos. Sí. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba la mamá? Y toda mi vida cristiana, ya digamos casi 38 años en el Evangelio, y apenas me doy cuenta que no mencionó a la mamá. ¿Dónde estaba la madre? ¿Qué ¿Dónde hubiera estaba la mamá? Así sucedido? que hay algo muy rico a través de esa palabra, mucho que aprender, pastor. Gracias Sí, porque nos trae estas enseñanzas, estas series que nos llenan y al mismo tiempo nos abren el entendimiento para cosas nuevas. claro que sí, sí, nos abren el entendimiento a medida que pasa el tiempo y a medida que leemos la palabra de Dios y leemos y releemos y releemos y releemos y releemos. Hay mucha sabiduría que el Dios escondió en su palabra ahí a través de cosas sencillas y simples. Y las sabemos de memoria, pero no hay más revelación más allá de lo que ahí está. Entonces es muy lindo, es muy interesante todo lo que Dios nos puede dar. Así que bueno, pues le agradecemos mucho su compañía. Esta tarde tenemos sala de adoración. Claro que sí. Tenemos un tiempo hermoso, Dios nos está visitando, el Espíritu Santo se está moviendo de una manera muy hermosa. Los días martes a las 7 de la tarde, solamente 1 hora sala de adoración. El martes pasado fue la noche de encuentro, el primer martes del mes son noches de encuentro, es decir, hay enseñanza y hay ministración, como un encuentro, hay ministración muy hermosa. Hoy es noche de adoración y oración, sala de adoración, así que acompáñenos. Sí. Porque sabes que a veces piensa la gente, Omar, que como es oración, siempre la oración son las reuniones más pequeñas en cualquier iglesia. Y a veces la gente se imagina que están 4 personas, 10 personas, 20 personas. No. Gracias a Dios que hay un promedio de 60, 70 personas acompañándonos cada noche, así que la gente se sorprende cuando nos visita y dice, ¿tanta gente viene a la oración? Claro que sí, es un tiempo hermoso, lo invitamos. Entonces 7 en punto arrancamos, solamente 1 hora, de 7 a 8. Y bueno, el día jueves lo esperamos también en Conversaciones, viernes 6:30, servicio de jóvenes, y el domingo 9 de la mañana. Saludos a todos y gracias por habernos acompañado. Así es, lo esperamos punto a las 7 de la tarde, es Día de la Madre, dígale a sus hijos, Sí. Vamos a celebrar en la casa de Dios, ya es que ese sea también su regalo, tráigaselos a la sala de adoración 7 de la tarde, además tenemos una sorpresa para las mamás que vengan el día de hoy a sala de adoración, sí, claro que no sí. se lo puede perder, 7 de la tarde, que Dios le bendiga y que tenga un excelente día, muchas felicidades a todas las mamás. Sí, hasta la próxima. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la
hallará, de fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.